Y para arrancar el programa de hoy, vamos a ubicarnos en nuestro tiempo, este tiempo cada vez más confuso, desde luego absolutamente cambiante y polarizado, ¿no? Las ideas cada vez más están prefabricadas, ¿no? Como empaquetadas. Nos trasladan ideas simples, mensajes fáciles, mensajes emocionales, pero están calando en la gente y generan además, o pueden generar cambios políticos. Ojo, en estos tiempos de confusión, de mucho alboroto, de mucho ruido en las redes sociales, conviene echar una mirada a lo de siempre, a los clásicos, a esas ideas lúcidas que, aunque lleven siglos escritas, están más vigentes y son más necesarias que nunca. Esos pensadores que han cimentado nuestra cultura, nuestra manera de pensar y de ser, y que han dado respuesta a todas esas grandes preguntas de la humanidad. Ahora, desde luego, los filósofos son indispensables. Impensables no, lo que hay que hacer es pensar, precisamente. Hoy os propongo un viaje muy chulo a través de la historia de nuestro pensamiento occidental. Se llama Philosophers, así en inglés, respuestas inmortales a preguntas de hoy. Lo ha escrito el periodista Miguel Ángel Robles, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buena, muchísimas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Hablando de filosofía, además, que parece que además en los planes de estudio ha sido tan arrinconada y ha sido considerada secularmente como una de las Marías, pero cuánta sabiduría, cuánto esto que se llama crecimiento personal hay en la filosofía y cuántas respuestas a todas esas preguntas y a las de hoy, porque hablaba en el arranque Miguel Ángel de esas ideas prefabricadas, ¿no? Preconcebidas, copiadas, ¿no? Casi poco elaboradas y muy manipuladas o manipuladoras, ¿no? Digamos, en este entorno, en este ambiente, es aconsejable, como dicen los ingleses, back to basics, revisar a los clásicos. Supuesto, antes decías tú, además, que la filosofía nos ayuda también a vivir mejor, a vivir bien. Decía Epicuro, perdón, que toda sabiduría que nos ayuda a eso, a vivir mejor, es vana. Y yo diría que lo primero que nos ayuda a la filosofía es a eso, a llevar una vida más placentera y a gozar y por supuesto en relación a lo que planteas del pensamiento crítico, también, ¿no? Los filósofos, sobre todo, en este libro que he escrito, hay más de 41 filósofos separados por 25 siglos de historia que han hecho aportaciones brillantes a la historia del pensamiento occidental. Yo creo que si algo aprendemos es al valor de los matices, ¿no? Frente a esta polarización que tenemos de opiniones tan extremas, la verdad suele estar más bien en los matices, en el punto medio y en los pensamientos complejos. Desde luego que cuánto nos gustaría que desde el cole, desde la infancia, pequeños y pequeñas tuvieran acceso precisamente a ese pensamiento crítico, a hacerse preguntas, a no tragarse los mensajes que vienen envasados. Y nos iría muy bien, desde luego, a todos. Por eso que dices, porque la filosofía nos ayuda a estar mejor, a vivir mejor. Incluso, Dime. incluso en los debates que se plantean en los colegios, a mí me llama la atención que ahora se les enseña, sobre todo a los chavales, a vencer al adversario, ¿no? Es simplemente ensayos realmente de retórica o de utilización de la persuasión, pero también deberíamos enseñarle a los niños en la escuela que quien gana un debate es quien aprende de él y que es muy interesante, por supuesto, saber exponer tus ideas, saber argumentarlas, pero cuando un adversario dialéctico te expone un argumento superior al tuyo, es bueno reconocerlo así e incluso cambiar de opinión. Y yendo un poco también del terreno del colegio a los medios de comunicación, también serían interesantes a lo mejor cambiar ese tipo de tertulias en las que se dividen a los periodistas como en dos bandos enfrentados. A la izquierda están los que opinan de una forma y a la derecha están los que opinan más bien de otra. Y sabemos que siempre van a mantener una posición
inamovible, ¿no? Dentro de una cierta de ideas previas. Y sería interesante mostrarle a la opinión pública que no pasa nada por cambiar de opinión, incluso en el transcurso de una conversación. Y creo que, de hecho, la democracia tiene también que ver, mucho que ver con eso. Decía Kant, utilizaba una expresión muy interesante, que era que la forma de pensar propia en democracia es el pensamiento amplio. Y eso quiere decir que yo voy a un debate con mis ideas previas, mis ideas además pensando no solo en lo que a mí me interesa, sino en lo que interesa a toda la colectividad. Y luego acudo al debate con la predisposición a cambiar. Si encuentro un argumento superior al mío o un planteamiento que yo no había visto de una determinada forma y me descubre la persona que tengo enfrente que ese es un punto de vista que yo no había tenido en cuenta, ¿por qué no cambiar de opinión? Interesante lo que planteas en tu faceta, además de periodista, Miguel Ángel, pero me temo que estamos ante la política espectáculo, la televisión espectáculo, los medios de comunicación espectáculo, y el espectáculo está en el circo, ¿no? en el enfrentamiento. ¿Cuánto de más ganaríamos, en efecto, todos, cuánto, en efecto, fuéramos capaces de reconocer en el rival, en el adversario, no el enemigo, sino simplemente alguien que piensa diferente y cuyas ideas pueden encontrar un lugar común? Afortunadamente, no sé, afortunadamente, bueno, las cosas son como son y la historia es como es. Las redes sociales las tenemos ahora y Platón o Sócrates o Kant o Kierkegaard pues no tenían las redes sociales. Pero si hubieran tenido, digamos, ese medio masivo de expresión, realmente, ¿crees que se hubieran convertido en influencers o simplemente en, no lo sé, no sé si decir negacionistas, pero o gente que vive al margen, digamos, digamos, de todo este ruido? Porque en realidad poco de filosofía hay en el desencuentro, ¿no? Mira, yo creo que tenemos una imagen de los filósofos como un poco distorsionada. Pensamos que es un poco rollo, un poco pensadores teóricos o alejados de los problemas de la realidad, y nada más lejos de la verdad. Los filósofos fueron personas que quisieron influir en la realidad y que se planteaban problemas que en su época les interesaban y que de hecho son problemas que nos siguen interesando a todos nosotros, hasta el punto de que yo he podido hacer en el libro la pequeña argucia de entrevistarlos como preguntándoles por temas de actualidad. Entonces yo creo que sí. Además habría filósofos que serían magníficos haciendo sascas, ¿no? Por ejemplo, bueno, estoy pensando en uno de los mejores libros en los que me he basado para la entrevista, que es el libro de Popper, de la Sociedad Abierta. La controversia que plantea con Platón y con Hegel es impresionante. O Camus, en las confrontaciones que tenían con otros intelectuales franceses que no lo comprendían a él por haber abandonado las filas del comunismo. Bueno, serían magníficos tuiteros, no me cabe la menor duda. Y además creo que utilizarían las redes sociales para hacer llegar sus ideas, no me cabe duda. De alguna manera has planteado algo que las inteligencias artificiales nos facilitan, ¿no? Poder hablar con, yo qué sé, con John Lennon. Y también, ¿por qué no?, plantear una conversación suministrándole los datos, desde luego, a ChatGPT o a la inteligencia artificial de turno, un debate de ideas entre filósofos de distintas épocas. Este ejercicio que me has planteado me parece muy interesante. No sé qué dirían los filósofos clásicos de la inteligencia así llamada artificial o de los algoritmos, y que de alguna manera, si hay algo mecánico que es capaz de predecir nuestros movimientos, nuestros gustos, anticiparlos, si de alguna manera somos más libres cuanto más tecnología utilizamos, o estamos más dentro del rebaño. Pues yo creo que lo que dirían o lo que reivindicarían fundamentalmente es el espacio propio del pensamiento para decidir lo que hacemos con la tecnología. Normalmente, cuando se habla de pensamiento crítico,
tendemos a pensar en el pensamiento hacia el presente o hacia el pasado, cuestionándonos los prejuicios y las ideas preconcebidas de las que venimos. Y eso es súper interesante que se haga y absolutamente necesario. Pero también sería bueno que nos cuestionáramos las supersticiones del futuro, ¿no? Esas ideas, ese mundo que viene, que se nos dice que tiene que ser de una determinada forma, esa tecnología que nos guste o no, pensamos que va a estar aquí. La tecnología posiblemente estará, pero el uso no corresponde a los tecnólogos decidir cuál va a ser. Y también corresponde tanto a la política como al espacio del pensamiento decidir a lo mejor si algunas tecnologías tienen que estar o no en determinados entornos. Por ejemplo, en la escuela es necesario realmente que tengamos dispositivos móviles y tecnológicos en el aula. No, puede ser que sí o puede ser que no, pero desde luego no es a las compañías de tecnología a las que les corresponde zanjar ese debate, ni haríamos bien en dar por inevitable algo que nos corresponde a nosotros decidirlo. De hecho, hay muchas naciones, Holanda ha sido la última, que ya están dando paso atrás en relación con el uso de la tecnología en el aula. Y en relación con la inteligencia artificial, pues exactamente lo mismo. Indiscutiblemente será imposible frenar el avance en ese campo, pero sí nos debemos plantear como una cosa propia del debate público, del debate de los políticos y de los intelectuales, qué es lo que queremos que se haga con la inteligencia artificial y hasta dónde sí y hasta dónde no. Interesante en ese sentido el manifiesto, digamos, de personas, en fin, bien importantes en el ámbito del pensamiento y también en el ámbito tecnológico, haciendo una reflexión común al respecto de, oiga, paren esto, el ritmo al que va, porque tanto en nuestro marco legal como en nuestro marco de pensamiento, como en nuestro entorno social, parece que no está preparado. Vamos a tomarlo con calma. Esto es bien interesante. Oye, yendo a los clásicos, ¿sería Platón, digamos, el primer gran constructor digamos, del pensamiento occidental? Y otra pregunta, ¿por qué parece que se están poniendo bastante de moda últimamente los estoicos? El pensamiento estoico parece que se está cruzando mucho con maneras de interpretar, digamos, la filosofía contemporánea, con digamos, elementos o con, digamos, herramientas de desarrollo personal y demás, y se está poniendo muy en el mapa lo que pensaban los estoicos, ¿no? En relación con lo que me pregunta de Platón, Popper lo calificaba del primer pensador totalitario de la historia. Realmente Platón no tenía ideas muy democráticas, pero sí podemos aprender muchas cosas de Platón y, por ejemplo, su advertencia en relación a la demagogia, a todo lo que hoy se conoce como el marketing político. Platón nos advertía, por ejemplo, de que si prestamos más atención al que es capaz de persuadir sobre temas de salud que al médico, pues estaremos haciendo caso del que no sabe y dejando de escuchar al que sabe realmente. Entonces, esa es una advertencia de Platón que yo creo que es totalmente actual y que nos tenemos que tomar muy en serio. Y también a mí me gusta mucho de Platón, y esto sí que es una enseñanza democrática, es el uso del diálogo como instrumento de avance en el conocimiento y se relaciona con lo que antes te comentaba sobre el debate como esencia de la democracia. A veces pensamos que la democracia consiste simplemente en votar, y no es solamente votar, es votar tras un debate informado en el que todos nos hacemos una composición de cómo son las cosas y en el que vamos al debate con la intención de también aprender de los demás. Porque si votar simplemente votamos sin comprender lo que estamos votando o sin informarnos previamente, pues sería como una especie de sorteo y no tiene nada que ver con el espíritu ilustrado que nos trajo la democracia, ¿no? Y en relación con los estoicos, efectivamente, como tú dices, están muy de moda porque yo creo que vivimos en una sociedad demasiado infantilizada y con demasiado victimismo en el que un poco tenemos la piel demasiado sensible
Y los estoicos, pues efectivamente nos enseñaban que un poco el valor de la resiliencia y el valor de saber que la vida viene con sus obstáculos y con sus dificultades y que hay que sobreponerse a ellas. Y yo creo que ese es un mensaje de cierta dureza incluso, pero que viene muy bien para los jóvenes. De todos modos, en el pensamiento estoico como una faceta de resignación ante la realidad, que a mí personalmente no me convence. Me siento mucho más identificado con los epicúreos y con su placer de vivir y de disfrutar de las pequeñas cosas. Sí, hay algo, en efecto, en esa disciplina estoica que a mí también me chirría y tengo cierta tendencia a los epicúreos también. Pero bueno, reconociendo, por supuesto, que hay muchas enseñanzas de los estoicos que son muy interesantes. Si tuviéramos que decir cuál de los filósofos es el tapado, digamos, ¿no? Porque hay muchos que son como muy famosos, que han tenido como mucha divulgación también y demás, y estas grandes frases que han quedado, solo sé que no sé nada, de René Descartes, ¿no? Este tipo de cosas que nos han epatado desde jóvenes o así. Pero ¿quién dirías que es el tapado, el que está, digamos, no tan conocido, pero que desde luego sustenta ideas, pensamientos, filosofía de alto nivel, por así decirlo? ¿Quién sería tu favorito? Si tuvieras que elegir a lo mejor un par de ellos o tres y algún tapado, uno menos conocido, digamos, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho de las entrevistas que he hecho, tanto la de Schopenhauer, que además pasa a ser por un filósofo pesimista, por un triste, pero sin embargo nos deja algunas lecciones para nuestra felicidad que son impagables. Y tiene mucha coincidencia con otro filósofo que es Bertrand Russell, que también se centra en la entrevista que hago en el libro sobre la felicidad. Y yo no sé si tú lo recuerdas cuando eras joven. A mí mis padres cuando decía que me aburría, pues me decían, solo los tontos se aburren. Y lo que nos enseña Schopenhauer un poco es eso, que la felicidad tiene que ver mucho con nuestro tiempo libre, ¿no? Y que un hombre vale tanto como el uso que haga de su tiempo libre. Y creo que esa es una enseñanza muy importante también para los jóvenes, de la importancia de instruirse y de formarse para las aficiones. Bertrand Russell decía que la educación de hoy es muy resultadista, está demasiado orientada al éxito profesional, al reconocimiento y hablaba de lo importante que es disfrutar del placer de la tarea en sí, de la actividad, incluso en el trabajo, y luego sobre todo formarse para las aficiones. Incluso decía que en la educación la innovación debería ser un poco involución, en el sentido de que la formación humanística siempre fue una formación para los gustos de la literatura, del arte, de la cultura, para formar al hombre en su condición integral y que disfrutara del uso de su tiempo libre. Y entonces, en ese sentido, pues esas dos entrevistas me parecen tapados porque no son filósofos muy conocidos y además tienen otra ventaja, que es que escriben maravillosamente bien. Entonces hay filósofos que hacen aportaciones magníficas, Aristóteles, por ejemplo, pero Aristóteles, lo que conservamos de Aristóteles son realmente como una especie de apuntes de clase. Entonces, literariamente no tienen un gran valor. Sin embargo, en el caso de Schopenhauer de hecho tenía muchos admiradores escritores y entonces que es un gustazo absoluto leerlo. Es maravilloso. Le doy una vuelta a lo de Schopenhauer. Es verdad que yo tenía la idea preconcebida de aquella frase tan conocida del bueno de Schopenhauer, de que no sé si es atribuida o es real, las mujeres son seres con cabellos largos e ideas cortas, algo así, vino a decir. Y en fin, esto como existe, si se quiere. Pero bueno, y lo de Bertrand Russell también me parece interesante. Recuerdo un pequeño libro, no recuerdo el título, pero me influyó bastante de adolescente sobre el pensamiento de Bertrand Russell. Me parece interesante que hayas recuperado a estos filósofos y en general estas conversaciones, estos diálogos que has tenido con ellos y cómo los has puesto, digamos, al día y nos hacen, bueno, pensar, hacer preguntas y
encontremos las respuestas precisamente en esa filosofía. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. En fin, gracias por el libro y por las reflexiones que nos vienen, desde luego, pero que muy bien. Un placer, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.